Eduardo Guerrero Gutiérrez, doctor en Ciencias Políticas, mexicano, experto en temas de seguridad, transparencia y acceso a la información y profesionalización del servicio público. Paralelamente, ha desarrollado un perfil de analista político de alto nivel. Actualmente, trabaja en una investigación doctoral sobre crimen organizado y violencia en México. Yo traje algunas láminas que me gustaría mostrarles y explicarles. Ok, esta mesa tiene que ver con el tema de violencia y de mercados de drogas. Adelante. Esta primera lámina nos muestra cómo el consumo de drogas generalmente está vinculado con la violencia. En México todavía esta violencia vinculada al consumo de drogas es muy marginal. ¿Por qué? Porque todavía el nivel que hay de consumo en México es muy bajo, pero como ustedes pueden ver, siguiendo los datos de las últimas dos encuestas de adicciones que tenemos, si proyectáramos la tendencia, pues parecería que sí, sobre todo en el caso de la cocaína, tendríamos un aumento considerable en los próximos años, si siguiera la tendencia que se registra en esos dos puntos únicamente. De hecho, como ustedes pueden ver, cruza la línea de consumo de marihuana y en 2020 tendríamos casi en un 10% el consumo, mientras que la marihuana tiene una tendencia mucho más suave y registra un crecimiento menor. Pero bueno, este tipo de violencia en México es baja y no tenemos un problema de este tipo como sí existe en Estados Unidos, donde el consumo de drogas es mucho mayor. Adelante. Entonces, el problema que tenemos actualmente en México de violencia, en mi opinión, está relacionado con otras tres actividades. La primera tiene que ver con el tráfico transnacional de drogas, o sea, todo el trabajo que hacen las organizaciones para llevar droga de territorio mexicano a territorio americano. En muchos casos, como ustedes saben, la cocaína nos puede llegar territorialmente por Centroamérica o nos llega sobre todo por la costa del Pacífico, en varios puntos de entrada, y esa actividad de tráfico transnacional genera también violencia que tiene que ver con los famosos enfrentamientos entre las grandes organizaciones, los cárteles, que luchan muchas veces por los puntos de entrada, tienen a veces también enfrentamientos en las rutas que llevan hacia la frontera norte y también en los puntos de salida o de entrada al territorio americano. Después tenemos la violencia vinculada con los mercados de protección ilegal. ¿Qué es esto de los mercados de protección ilegal? Pues miren, básicamente en un contexto donde el gobierno es muy débil, donde hay organizaciones que tienen poder corruptor, tienen dinero, tienen poder económico, en un contexto de violencia hay una gran capacidad de estas gentes para amenazar a comerciantes, a residentes de colonias lujosas y pedirles una renta mensual. Ustedes seguramente ya han escuchado en la radio esto que pasa en muchos estados del país, para que ir tan lejos como Tamaulipas y aquí mismo cerca en el Estado de México tenemos ya cobro de piso en muchos lugares, en muchos municipios. Entonces, se genera estos mercados de extorsión, pero no solamente tenemos el fenómeno de, digamos, la banda criminal que amenaza con dañar un establecimiento mercantil o con, digamos, causarle daño a tu familia, sino también tenemos en este contexto de caos casos en donde el propio comerciante o el propio jefe de familia sale a la calle a buscar a una banda criminal que lo proteja. Es decir, es tal el caos, es tal la inseguridad. La policía
está tan ausente que entonces muchas veces también los propios ciudadanos buscan quien los proteja y están dispuestos a pagarle a una organización criminal para que les garantice cierta seguridad en su casa o en su establecimiento, en su comercio. Y finalmente tenemos la violencia vinculada con el narcomenudeo. Ahorita la voy a tocar con más detalle, pero bueno, esto tiene que ver ya con la venta de droga a pequeña escala, en una colonia, en unas cuadras. Y en México, como vimos, todavía los niveles de venta doméstica y de consumo de drogas son bajos, pero registran una preocupante tendencia a la alza. Siguiente lámina, por favor. Miren, esta lámina muestra cuáles son los municipios en México. Los puntitos rojos les muestran las cabeceras municipales de conglomerados municipales muy violentos en México, es decir, son municipios vecinos, todos los cuales registran altos niveles de violencia durante los últimos 4 años, con excepción de los puntitos que ven en el norte de Tamaulipas. Esa violencia se generó más recientemente a partir de 2010. Pero todos los demás conglomerados de violencia, el que ven ahí en Baja California, en Chihuahua, el que ven en el norte de Sinaloa, en Guerrero y en Michoacán, han registrado una violencia endémica, es decir, permanente, y también en muchos casos con una tendencia a la alza. Adelante. En este otro mapa, este mapa ilustra la violencia vinculada con las mafias que les comentaba hace un momento que extorsionan. Este es un fenómeno sobre todo que se ubica más bien en el centro del país, y yo tengo ahí, lo pude ubicar de esta manera porque es ahí donde tenemos la violencia más escandalosa. Esta violencia que tiene que ver con los decapitados, que tiene que ver con los colgados de puentes. Esta violencia muy pública, muy escandalosa, está dirigida a crear reputación, una reputación de alta violencia de las organizaciones mafiosas que les permita extraer sus rentas de extorsión con mucho mayor eficacia. Obviamente la gente accede a hacer estos pagos cuando tiene mucho miedo, cuando piensa que la amenaza de la organización es creíble. Y para que esa amenaza se considere creíble por la víctima, pues tiene que haber una reputación de esa organización de alta violencia. Por ejemplo, en México, pues quizás la organización a la que le tenemos más miedo los mexicanos en muchas zonas, en muchas partes del país es a los Zetas. Los Zetas ha sido una organización muy eficaz para crear una reputación de alta violencia por lo escandaloso que es su violencia, por estas manifestaciones tan públicas y tan propagandísticas de su violencia, ¿no? Colgando cadáveres en puentes, o a veces los cuelgan vivos y los matan después, decapitando gente y dejando ahí en la costera las cabezas. Todo este trabajo está calculado para generar esta sensación de miedo y de temor en la población y después que esto facilite, digamos, el pago de rentas de estas gentes a las organizaciones. Y el siguiente gráfica les muestra cómo en algunos estados del país que no registran alta violencia vinculada, por ejemplo, con el mercado transnacional de drogas, la violencia que registran vinculada con crimen organizado tiene que ver sobre todo con narcomenudeo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Campeche, que aunque en Campeche hay muy baja violencia vinculada con el narcotráfico, con el crimen organizado, pues prácticamente todos los ejecutados en Campeche están vinculados con asuntos de narcomenudeo. Es una violencia que se genera entre estas bandas que venden droga a la población. Lo mismo en Aguascalientes, yo registro un 61%, Yucatán con un 53%, Quintana Roo con un 32% de violencia. Este porcentaje, la barrita café indica que
es violencia vinculada con narcomenudeo. ¿Cómo sé que es vinculada con el narcomenudeo? Porque en las ejecuciones se deja una leyenda, una cartulina que indica el motivo de la ejecución. Y esa cartulina indica que tuvo que ver por una riña entre bandas dedicadas a la venta de droga. En el DF también pueden ver que un 30% de ejecuciones está ligada con este asunto del narcomenudeo. Obviamente, digo, estos son, utilizar este indicador de las cartulinas, pues tiene un margen de error, pero bueno, algo nos dice, me parece, ¿no? Vayamos con la siguiente lámina. Entonces, el tráfico transnacional, la violencia que genera, se observa esporádicamente a lo largo de las rutas de tráfico, pero se concentra en las ciudades de la frontera norte. Como lo vieron en el mapa de los puntitos rojos, ¿se acuerdan cómo había muchos puntos de alta violencia en la frontera norte? En promedio, de 2008 a 2011, la tasa anual de ejecuciones fue 4 veces superior en los 37 municipios de la frontera norte que en el resto del país. Es decir, hubo 46 y 11 ejecuciones por cada 100,000 habitantes respectivamente. Es una gran diferencia los grados de violencia que se registran en la frontera norte y los que se registran en el resto del país. Adelante. Siguiente lámina. Aquí tengo. Ok. Ahora, la violencia de estos municipios de la frontera norte ha ido disminuyendo gradualmente. En 2008, una tercera parte de la violencia vinculada con crimen organizado se generaba en estos municipios, pero ahora únicamente se genera el 15%. O sea, la violencia que teníamos hace 4 años, 3 años en la frontera ha ido disminuyendo, pero la violencia nacional pues sigue en ascenso, de manera que, digamos, es violencia que se ha desplazado a otras ciudades del país. La violencia ha crecido principalmente en zonas en las que puede estar vinculada con actividades ajenas al tráfico transnacional. Vean ustedes las barras que indican cómo ha disminuido la violencia de estos municipios del norte del país. Ahora, por lo que se refiere a la violencia vinculada con las mafias que extorsionan, como les decía, es una violencia muy escandalosa para crear esta reputación ante amplios sectores de la población para ser más eficaces en la extracción de rentas. Miren ustedes cómo los estados que registran mayores tasas de extorsión también registran mayores tasas de violencia. En México el narcomenudeo genera violencia principalmente por la disputa entre criminales por el control de mercados territoriales. Por ejemplo, los famosos antros de Acapulco o de Monterrey, por ejemplo, o del barrio de Tepito en el Distrito Federal. En algunas entidades el narcomenudeo es la principal actividad criminal que genera violencia, como se los mostré previamente. Ahora vean ustedes cómo la política de seguridad puede tener un efecto muy importante en cómo en la estructura que adquiere un mercado de drogas y cómo la estructura de este mercado está vinculada con la violencia. Miren, si nos ponemos con una política si el gobierno echa a andar una política de arrestos débil, o más bien no la echa a andar, por eso es débil, y tenemos al mismo tiempo instituciones gubernamentales locales débiles, entonces es altamente probable que se genere un mercado monopólico donde una sola organización tenga un gran poder, una organización criminal única, y esto nos lleve a un escenario de baja violencia. ¿Esto les suena familiar? Es lo que tuvimos muchos años con el partido único. No había, digamos, una política agresiva contra las organizaciones, teníamos una gran debilidad
de nuestros gobiernos municipales y teníamos mercados monopólicos de baja violencia. Hay otro escenario en donde los gobiernos echan a andar una política de arrestos mucho más agresiva contra las organizaciones criminales, pero tienen un, digamos, talón de Aquiles, y es que tienen instituciones gubernamentales locales débiles. Y esta combinación lo que genera es un mercado oligopólico, ya no tenemos a esa gran organización dominante, ahora tenemos organizaciones desiguales, pequeñas y chicas, pocas, pero que están frecuentemente luchando por el dominio de ese mercado, y esta competencia oligopólica nos genera generalmente una alta violencia. ¿Esto les suena familiar? Bueno, yo diría que es justamente lo que estamos experimentando en México. Tenemos una tercera combinación y es donde hay una política de arrestos fuerte del gobierno, hay una política muy agresiva contra las organizaciones, pero en donde tenemos instituciones gubernamentales fuertes, tenemos buenos cuerpos policiales entrenados, bien pagados, capacitados, que pueden perseguir a las organizaciones con eficacia, pueden contenerlas, pueden castigarlas, y esto genera un mercado de muy alta competencia. En este escenario de muy alta competencia tenemos una baja en violencia. A mí me parece que este es el escenario en varias ciudades de Estados Unidos, en donde se ha logrado, digamos, generar un mercado de muchas pequeñas organizaciones. No hay barreras de entrada, son muy bajas para entrar a este mercado, y la violencia que se genera entre ellas es mínima, porque son tan pequeñas que no hay realmente una gran ambición por hacerse del mercado de otra, no te generaría una gran utilidad, digamos, apropiarte del mercado de los clientes de otra organización de narcomenudistas, y aparte son muchísimas que compiten en ese mercado. Vean ustedes cómo estas suposiciones teóricas parecen verificarse en México. Los municipios que indico con el color rosa son estos municipios que registran estos escenarios de competencia oligopólica, en donde hay generalmente 2 o más cárteles peleando por el mercado, y son municipios de alta violencia. Es el caso de Juárez, donde tenemos la presencia de 2 cárteles, de Monterrey, otra vez con 2, en Guadalajara tenemos 4 cárteles peleándose el mercado, en Zapopan está ahí pegado a Guadalajara igual. Luego tenemos estos mercados de alta competencia con muy pequeñas organizaciones peleando. Yo ubico esos mercados en el Estado de México, sobre todo, y en el DF, donde no tenemos presencia de cárteles, sino de pequeñas organizaciones locales que se dedican al narcomenudeo, y esta alta competencia nos lleva a niveles de ejecuciones mucho menores, una violencia mucho más baja. Y tenemos, por último, los casos de presencia monopólica de un cártel, en donde no tiene rivales, no hay competencia, es la presencia única de una sola organización, y también los tenemos con violencia baja. Este sería el caso de León, Guanajuato y de Puebla. ¿Okay? Quisiera, ya para finalizar, citar el presidente Calderón el fin de semana, el sábado, hizo un par de declaraciones interesantes. Dijo, primero, que hay gente que le reprocha a mi gobierno que combata a los criminales. Y ahora sí, ¿qué querían que hiciera? Dice el presidente, que los invitara a pasar, que los saludara, que les ofreciera un cafecito. Digo, más allá de la ironía del presidente, bueno, habría que responder que no, en mi caso, por ejemplo, que he criticado la estrategia de gobierno, no estoy pidiendo que no se enfrente y que no se arreste a los criminales. Más bien, lo que
he pensado junto con algunos otros críticos es que, en primer lugar, ningún gobierno, ningún Estado tiene la capacidad suficiente para combatir simultáneamente a todos los criminales. Generalmente los gobiernos definen prioridades. Y además, no se cuestiona el combate al crimen organizado, sino que más bien lo que se pide es que se elijan prioridades adecuadas. Lo que se cuestiona es si se está actuando con eficacia y si se están obteniendo los resultados deseados. Ese es el punto. El punto no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo estamos luchando contra ellas? ¿Estamos realmente disminuyendo el consumo de drogas doméstico? ¿Estamos disminuyendo los delitos? ¿Estamos disminuyendo la violencia? Todos esos indicadores no muestran mejoría. Tenemos violencia alta que ha sido creciente en los últimos años. Tenemos también, como les mostré, un consumo que aunque bajo con una tendencia a la alza, de manera que ahí no queda claro cuál es el indicador, digamos, de éxito de la estrategia, y por eso estamos pidiendo que se revaloren componentes de la estrategia, se modifiquen para mejorarla. Lo segundo que dijo el presidente fue que, aunque son muy espectaculares los grupos de crimen organizado en todo el país, ese no es el crimen habitual que sufre la gente. El robo es el crimen que sufre la gente, y no es la familia ni la mano con ojos, es el ratero común. Entonces el presidente ubica el problema no en las bandas criminales, sino en los rateros comunes. Sin embargo, el aumento súbito de la violencia en los últimos años ha propiciado la proliferación de bandas que, como les decía hace un momento, venden ilegalmente protección. Son estos extorsionadores, lo que ha elevado alarmantemente las tasas de extorsión que ahora sufren muchos mexicanos, porque los extorsionadores no solamente van y amenazan a los ricos, los extorsionadores van y amenazan al taquero, amenazan a la marchante del mercado, también van con el empresario rico, van con el clase mediero. Es decir, este problema es generalizado y ha experimentado un crecimiento masivo en los últimos 2 años. Y tenemos también casos como el robo de vehículo, es decir, los rateros que nos roban los coches y que es un delito que sufrimos muchos ciudadanos, y esos rateros también están organizados. Es decir, sí es el crimen organizado el que está afectando mucho a la gente. Los rateros también se organizan, no son raterillos ahí nomás que andan hurgando ingenuamente a ver si se encuentran un bochito. Se trata de bandas que planean bien los hurtos de coches, que generalmente también utilizan estos coches para transportar droga, para transportar un secuestrado, etcétera. Está vinculado, digamos, este delito de robo de vehículo con los delitos típicos de las organizaciones criminales. Entonces, no son cosas distintas, sí están vinculados. El robo, el ratero también trabaja para organizaciones criminales y le está causando un daño tremendo a la población. Ya tengo el tiempo corto. Entonces, pues como recomendaciones, aquí está Mark Kleiman, que seguramente hablará de esto. Yo básicamente quería respaldar una de sus propuestas con algunas pequeñas modificaciones. Él tocará esto en su intervención, a mí ya no me da tiempo por el tiempo. Y quizás aquí... ¿Sí? Bueno, entonces rápidamente, como lo ha sugerido Mark, Estados Unidos puede implementar una estrategia disuasiva con base en medidas coercitivas en su propio territorio. No parece viable atribuir la violencia de forma inequívoca a una organización. Ahorita les explico esto. Sin embargo, se podría llevar a cabo una estrategia con base en un criterio territorial, particularmente en ciudades fronterizas, castigar a las redes de distribución que se originan en los municipios más violentos. Entonces, las autoridades en Estados Unidos castigarían a las redes de distribución que adquieran drogas procedentes de los municipios fronterizos más violentos. Básicamente, Mark, entre muchas otras cosas, ha propuesto que una manera de disuadir a los criminales y de
digamos, propiciar que bajen sus niveles de violencia es que el gobierno concentre sus esfuerzos en aquellas organizaciones que le causan más daño a la población, que cometen masacres continuamente, que extorsionan o secuestran masivamente. Y entonces lo que él ha propuesto es que se seleccione a la organización más dañina y se concentren los recursos en ella para pelear contra ella. En este caso, Mark ha propuesto que fueran las autoridades del otro lado de la frontera las que castigaran, por ejemplo, a los clientes de los Zetas, pero del lado de Estados Unidos, para finalmente causarle un daño, digamos, a los Zetas o a la organización que fuera la más dañina y irlos sacando del mercado. Lo que pasa es que muchas veces no es fácil saber si son los Zetas o son los templarios o si es el otro cártel el que está matando más gente. Es muy incierto, es muy difícil saber quién está cometiendo el crimen. Entonces quizás lo que podríamos plantear es, en lugar de enfocarnos en las organizaciones más violentas, sancionar, por así decirlo, más bien a los municipios más violentos, es decir, con un criterio territorial. Y entonces aquellas organizaciones americanas que reciban droga de aquellas organizaciones que operan en el municipio más violento de México, más violento de la frontera norte, esas serían las organizaciones que serían más atacadas y más agredidas por las autoridades americanas, de manera que se afectara la viabilidad y la salud financiera de las organizaciones que operan en los municipios más violentos de la frontera. Si no lo expliqué con la claridad y con la precisión debida, Mark estará aquí para hacerme las correcciones necesarias. Y por último, comentar que me parece que en México, en el ámbito local, deben echarse a andar estrategias para dislocar mercados territoriales de narcomenudeo, es decir, los famosos mercados abiertos, los antros, etcétera, que les comentaba hace un momento, que serán sustituidos por mercados con base en redes interpersonales, menos violentos, es decir, mercados cerrados en donde la mercancía, la droga, es más bien transportada al usuario en su oficina o en su lugar de residencia, etc. Estas estrategias para dislocar estos mercados abiertos podrían ser patrullaje intensivo en los puntos de alta conflictividad, redadas, compras encubiertas o aplicación de la ley de extinción de dominio, entre otras. Es todo, muchas gracias. Buenas tardes. Con esto iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Ya nos hicieron llegar del público varias preguntas dirigidas en lo individual a los ponentes. Sin embargo, me gustaría empezar con un par de preguntas que en parte están basadas, o digamos coincido con preguntas que hicieron desde el público. Y la primera que creo que es interesante para el público después de las presentaciones es si pudieran aclarar todos los ponentes la distinción entre el combate al narcotráfico y el combate a la inseguridad. Es decir, en las presentaciones a veces parece que está completamente combinado el tema y a veces parece que no están vinculados de ninguna manera. También me gustaría preguntar si están dispuestos, que esto es un poco jugar al contrafactual, al contrafáctico y no es fácil, sobre todo en la presentación de Mark y de Eduardo, ¿cuáles son, qué escenarios imaginarían si es que hubiese una legalización de por lo menos algunas drogas? Es decir, ¿cuáles serían las consecuencias sobre la violencia imaginables si la legalización sucediese de manera, digamos, sin control nuestro? Si de repente empiezan a legalizar estados en Estados Unidos, en Europa, un par de países empiezan a legalizar y México empieza a sentir la presión internacional por legalizar, ¿qué podemos imaginar que suceda con la violencia? Y esa también tiene que ver con la intervención de Alejandro en particular, donde hizo una distinción entre el tipo de violencia que se genera
y me gustaría preguntarle concretamente sobre la marihuana. Es decir, ¿cuál es la evidencia que hay sobre la violencia psicofarmacológica de la marihuana? Y por tanto, en los pocos datos que podemos tener de costo-beneficio, ¿qué implicaría la legalización de la marihuana en contraste con otras drogas? Pero son preguntas para todos los ponentes, aparte de las que ya se les enviaron. Gracias. Mira, primero empezaría atendiendo esta distinción entre combate a la inseguridad y combate al narcotráfico. A mí me parece que lo que tenemos en México fue una estrategia para combatir a un narcotráfico creciente, amenazante territorialmente. Digo, el presidente Calderón, cuando llegó, tomó posesión, tenía las peticiones de varios gobernadores de actuar, porque básicamente había problemas de libre tránsito en varias entidades del país. El caso más claro y más urgente en ese momento era Michoacán, y el gobernador lo que le pidió fue intervenir, y la estrategia pues fue un poco más de lo mismo. Es decir, lo que en México hemos tenido ha sido una estrategia de decapitación, de arrestos de figuras cupulares de las organizaciones, solo que ahora se hizo de manera mucho más intensiva que antes, y los efectos fueron visibles hasta mediados de 2008. Ahí el combate al narcotráfico tuvo el efecto paradójico de crear un problema, es decir, se combatió un problema de inseguridad y ese problema de inseguridad se exacerbó al combatirlo. Es decir, de un problema de organizaciones amenazantes, grandes, bloqueadoras de carreteras, ocupadoras de espacios públicos, pasamos a un escenario de fragmentación de organizaciones, de competencia entre ellas y de un aumento súbito en los niveles de violencia. Esta estrategia de división de las organizaciones hubiera sido viable si hubiéramos tenido policías municipales y estatales capaces de enfrentar a las células, a los fragmentos de la gran organización, pero en la ausencia de un aparato de seguridad mínimamente sólido a nivel local, pues se nos dispararon los niveles de extorsión, se nos dispararon los niveles de violencia. Entonces yo un poco veo esa paradoja que por aliviar un problema, sí, de inseguridad, de amenaza a las autoridades estatales, creamos un nuevo problema que no teníamos antes, un problema de violencia creciente, que ahora pues se volvió, como dijo Mark, en el problema número 1 que tenemos que atender de manera urgente, y no podemos pensar, como dijo Alejandro, en el largo plazo para enfrentar esto. Es decir, toda la idea del gobierno, que por cierto lo ha hecho muy bien, de construir policías estatales, de invertir dinero en la Policía Federal, de transferir más dinero a los estados para que fortalezcan sus policías estatales y municipales, etcétera. Eso da resultados, pero en 5, 10, 15 años. Y el problema es que tenemos violencia inmediata, creciente, epidemias de violencia que nos están explotando en las narices y no sabemos cómo enfrentar este problema de corto plazo de violencia. Entonces, como bien dijo Alejandro, tenemos que idear maneras, tenemos que enfocar nuestra creatividad intelectual y nuestro talento en idear maneras de contener esa violencia y de impedir que siga creciendo y dispersándose en territorio nacional. Dice, ¿por qué menciona protección ilegal? ¿Acaso existe protección legal? A lo mejor no expliqué muy bien el concepto de protección ilegal. Quien debe proteger a la gente es el Estado mexicano, es el gobierno, esa es la protección legal, la legítima, a la que debería acometer un gobierno sólido y capaz. Pero en México, desgraciadamente, los gobiernos estatales y municipales y su capacidad policial y de enfrentar a los criminales es muy, muy débil, es muy irregular a lo largo del territorio nacional. En el DF estamos quizás muy a salvo porque tenemos un superávit de policías enormes,
mucho más que en otras partes del país. Eso nos protege a los capitalinos, pero en otros lugares no. De manera que cuando reina el caos en un lugar, cuando reina la violencia y cuando no hay autoridad que ponga orden, se generan los mercados de protección ilegal. ¿Qué es eso? Como no hay policías, no hay Estado, no hay gobierno en esos lugares, entonces los criminales se ofrecen a proteger a determinadas personas que tienen la capacidad de pagarles. O sea, se genera una demanda de protección, la gente busca a quien lo proteja, o en su caso los criminales amenazan y cobran un impuesto a los dueños de establecimientos, los dueños de casas grandotas, a los que ven con más lana, les dicen cosas como: híjole, mano, tienes una muy bonita familia, ¿eh? Ya había tus hijas que salen de la escuela en la mañana, yo que tú las protegería. Eso cuesta dinero, obviamente, ¿no? Yo me dedico a eso, por cierto. Si quieres que yo las cuide, pues tendrás que pagarme una renta mensual. Entonces, ese fenómeno, tanto de extorsión, de amenaza y de sacarle dinero a alguien, como de alguien que sale a la calle a buscar quien lo proteja con una cartera en la mano para pagarle a un grupo criminal, ese fenómeno se llama, en términos generales, se genera un mercado de protección ilegal, porque hay una ausencia del Estado. Luego, alguien me dice: ¿en qué te basas más allá de 2 series de datos para aseverar que la violencia de los consumidores aumentará? Bueno, yo lo que dije es que el consumo de droga en México registra, con los raquíticos datos que tenemos, un ascenso preocupante, una tasa de crecimiento preocupante, sobre todo en el caso de la cocaína. Y como un pequeño segmento de esos consumidores es violento, si ese segmento se mantuviera constante, obviamente con el crecimiento de los consumidores crecería proporcionalmente ese segmento violento. Es una cuestión muy elemental, aritmética. Como bien ya dijeron aquí los ponentes, pues la gran mayoría de los que consumen drogas no se ponen violentos, pero una partecita sí. Que ¿cómo distingo las ejecuciones de los homicidios? Creo que ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a cerrar con esta, que es muy importante. En México tenemos una palabra maravillosa que es la palabra ejecución. Esa palabra a mí me ha permitido indagar en los periódicos nacionales y estatales el número de eventos de homicidio vinculados con crimen organizado. Son eventos muy típicos en donde que vienen descritos en la nota periodística y que tienen que ver con 2 o más sujetos con armas de alto poder que van en uno o más vehículos, tipo comando, y que asesinan sobre todo en vía pública a una o más personas de manera pues muy contundente, muy agresiva. Hay quien ha criticado esta manera de catalogar los homicidios y me han dicho varias veces que a lo mejor estoy tomando algunos crímenes pasionales como ejecuciones de crimen organizado. Yo creo que eso es cierto, pero en una medida muy pequeña, porque realmente yo he visto a pocas esposas enojadas que maten al marido con una AK-47. O sea, eso no sucede tan seguido. Y en la nota periodística hay una descripción muy puntual de cuáles fueron las circunstancias del homicidio, que no da mucho margen a un margen de error como preocupante, ¿no? Entonces, esa es la manera como yo he construido una base de datos de narcoejecuciones. Y ahí le paro porque ya se acabó el tiempo.